La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar el webinar de hoy. Primero que todo, me gustaría ir probando el audio, ¿cierto? Mientras se van sumando los otros participantes. Así que si pueden ahí colocar si se escucha bien o no, se los agradecería. Vamos a esperar en todo caso un par de minutos, ¿cierto? Para esperar a los otros asistentes. Así que agradecería que me vayan indicando si se escucha bien el audio. Sí, parece que se escucha bien. Pues lo que vamos a comenzar hablando hoy día y lo que nos convoca, ¿cierto? Es lo que es nuestra moneda local. El dólar peso, bueno, ha tenido muchas fluctuaciones que han venido, ¿cierto? Básicamente también de parte de Estados Unidos y todas estas turbulencias que ha provocado Donald Trump. Y más o menos el webinar de hoy es para tener una idea, ¿cierto? Hacia dónde va el dólar peso, qué es lo que podemos esperar, ¿cierto? En el mediano plazo. Y vamos a finalizar viendo la plataforma mediano, corto, sí, básicamente mediano y corto plazo. Y por supuesto, al final del webinar voy a responder todas las preguntas que tengan para ir finalizando. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar el webinar de hoy, en donde hay que entender que el dólar peso ya es una división, ya es un par de divisas que el numerador, digamos, el dólar y el denominador el peso chileno. Ya, y aquí van surgiendo hartas variables. Durante, como les comentaba, ¿cierto? En la jornada de hoy vamos a hablar también del contexto latinoamericano. Recordemos que nosotros somos una moneda emergente, por lo tanto, nos importa y tenemos que estar al tanto de lo que está pasando alrededor de nosotros. Vamos también a hablar del dólar index, que el dólar a nivel mundial, ¿cierto?, nos golpea directamente. Lo que pasa también con el cobre, considerando que nosotros en nuestra matriz exportadora, si bien es cierto, estamos diversificados, pero gran parte de nuestro PIB también y de nuestro crecimiento se debe a lo que pase con el cobre y nuestro escenario local también. Bueno, vamos a comenzar hablando, ¿cierto?, de nuestros pares, de nuestros vecinos. En el gráfico estamos viendo al ETF de las monedas latinoamericanas, en donde hemos visto de que se han debilitado bastante. Ya acá vemos que el último plazo o el último tiempo, el ETF, ¿cierto?, de las monedas latinoamericanas ha caído considerablemente y esto se debe básicamente a que, como lo comentábamos hace un rato, todas estas turbulencias que ha causado Donald Trump, ya con todos sus comentarios, conflictos con Corea del Norte, conflictos con China, conflictos con Rusia, hacen cierto que los mercados tengan un poco de incertidumbre y digamos, bueno, ¿dónde voy a invertir? ¿Ya? Y aquellos inversionistas que tenían ya inversiones en Latinoamérica, lo que hacen ante este tipo de riesgo es decir, hey, puede quedar la embarrada, así que mejor saco mis capitales de lo que es más, en este caso las monedas latinoamericanas son monedas riesgosas, entonces saco mis capitales de las monedas riesgosas y me voy a otros instrumentos más seguros. Y es por ello que hemos visto que hay un cambio de flujos, ya que han salido flujos de la región por un tema también de expectativas, una de Trump. ¿Ya? Segundo, bueno, hace un par de semanas conocimos que los rendimientos de los bonos del Tesoro ya a 10 años han subido digamos, bien fuerte. Y eso también provoca esta misma fuga de capitales. ¿Por qué? Porque versus tenerlo en un país emergente, que más adelante vamos a ver también lo que está pasando con nuestros vecinos, versus tenerla en bonos seguros, ¿cierto? Que son bonos del tesoro,
el inversionista prefiere tener los bonos del tesoro. Entonces ahí también vemos esta fuga de capitales, porque los rendimientos, ¿cierto?, de los bonos son mucho mejores, y también por ello hemos visto que la bolsa norteamericana también cayó fuertemente cuando estos bonos estaban, ¿cierto?, por sobre el 3%, que eso es psicológico y bien optimista. Ya según Bloomberg, ya las monedas emergentes han tenido una caída en torno al 2,4%. Si lo llevamos al plano local, bueno, todo lo que ya de alza el primer trimestre, el dólar peso al alza de fortalecimiento, el segundo trimestre en verdad lo perdió casi todo, ya acumulado en torno alrededor de un 2,6% aproximadamente de debilidad. Entonces, es por ello también que vemos esta tendencia más bajista. ¿Ya? Además, nuestros países vecinos también han tenido digamos, algunos conflictos políticos que nos afectan directamente. Vemos que en México, ¿cierto?, estamos en un periodo electoral, ya en donde es muy probable que salga algún candidato de izquierda, ¿ya? Y esto también muestra un poco de tensiones por el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos, y Trump, por supuesto, se quiere salir de todo. También Brasil hemos tenido hartas turbulencias con las elecciones presidenciales, el pueblo ama a Lula, y Lula en estos minutos estaba preso. Entonces eso también provoca harto, hartas turbulencias en lo que es la región. Y para qué hablar de la última semana, lo que ha pasado con Argentina, que hemos visto que las tasas han volado. Ya la Casa Rosada tenía una estimación de la inflación en torno al 15% y ya está muy cercano al 25%. Por lo tanto, eso también es bastante exagerado, y esto hace cierto de que todo el contexto latinoamericano sea, o no se vea tan atractivo para los inversionistas. Por lo tanto, el inversionista extranjero no ve solamente Chile, sino ve un todo. Y obviamente que a nosotros nos pega en ese sentido por estar en el mismo saco, ya nos pega por ser vecinos, por estar en el mismo vecindario. Eh, Aquí no es solamente Chile, sino un todo. Entonces eso explica también de que el inversionista quiera sacar los capitales de estas monedas emergentes, que somos una moneda riesgosa, y se vaya para otro rumbo. Eso más o menos en el contexto latinoamericano. ¿Ya? Si pasamos a lo que es el mismo dólar, ya que es otro más de los drivers que tenemos que tener en consideración, acá en la pantalla vemos de que teníamos una directriz bajista, que es la línea verde, ya que a la baja, ¿cierto? Muy, muy marcada. Este gráfico básicamente mostraba que el dólar se estaba depreciando con las principales monedas. El dólar index es un índice, como bien lo dice, que representa el dólar con las principales monedas. Ya aquí siempre lo repetimos y le doy mucha énfasis, porque el euro pondera casi el 60% en este índice. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que pase también con el euro afecta directamente al dólar index, y viceversa. Y aquí vemos, ¿cierto?, de que el dólar a nivel mundial, o el dólar comparado con las principales monedas, se estuvo depreciando por mucho tiempo, y vemos de que rompe esta directriz bajista, y la línea, digamos, que se está moviendo, la otra línea verde, es la media móvil de 200, ya que también el precio está cotizando por encima de esta media móvil de 200 periodos, que técnicamente, ¿cierto?, nos despierta ya de que esta debilidad ya se acabó, digamos. Deberíamos ver más alzas, y no veíamos, ¿cierto?, este fenómeno ya hace bastante tiempo, más o menos del 2015, que no veíamos que el precio cotizaba por encima de la media móvil de 200, y eso hace inmediatamente de que una vez que el dólar index rompió la directriz bajista, que rompió la media móvil de 200, en verdad se aprecie con las principales monedas, y por supuesto también eh, con, con lo que es nuestro peso chileno. ¿Ya? Técnicamente, cuando suceden estas cosas, se ve atractivo hacer un retroceso de Fibonacci. Ya el retroceso de Fibonacci siempre tiene dos puntos.
el inicio de la tendencia y el fin de la tendencia. Entonces, con rupturas, como en este caso, podemos hacer este retroceso que tiramos, ¿cierto?, una línea desde el inicio, desde arriba hasta el final, hasta los mínimos del dólar index, y nos muestra los posibles puntos de rebote. Ya vimos, ¿cierto? Y estos son porcentajes, ya vimos que sobrepasó el 23,6%, podríamos acercarnos al 38,2%, y personalmente yo creo que nos vamos a mantener en estos rangos. Difícil veo que cotice por encima del 38,2% Fibonacci, o en esos rangos más o menos. Por lo tanto, si bien es cierto se está apreciando, todavía falta mucho para verlo mucho, mucho más alto. A mi parecer, esto se debería mantener alcista, pero en rangos controlados. ¿Ya? ¿Y por qué también estos niveles que aparte el 38,2% de Fibonacci, de este retroceso que vemos en pantalla, coincide, ¿cierto?, con algunos puntos de resistencia en el pasado, o zonas importantes en el pasado? Así que podríamos ver que la cotización del dólar se mantenga en este rango, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Bueno, el viernes pasado, si no lo recuerdan, conocimos los datos de empleo en Estados Unidos, el cual el dato de desempleo fue el que más, digamos, más turbulencias tuvo, puesto de que salió por debajo del 4%. Ya la tasa de desempleo por mucho tiempo se ha mantenido por sobre el 4%. A Estados Unidos le ha costado poder tener su tasa por debajo de estos niveles, y lo vimos el viernes pasado, que son, digamos, niveles que no veíamos desde antes. De hecho, son niveles muy cercanos a los años antes de la crisis subprime, ya cercano a los 2000. Ya llevamos casi 17 años con tasa de desempleo por encima. Entonces, esto hace que el mismo dólar index, ¿cierto?, tenga un mayor impulso con respecto a las principales monedas. También acá es importante revisar todos los datos del mismo Estados Unidos, en donde hemos visto que los ISM, que básicamente son encuestas que se le hacen a las empresas, que cómo lo proyectan, cómo ven las compras, etcétera, han estado en general en niveles alcistas, ¿ya? Si bien es cierto, en los últimos datos cayeron un poco estos datos, pero básicamente también se debió a todas estas turbulencias de Donald Trump, todos los comentarios de Donald Trump que generan incertidumbre, y hacen, cierto, que estemos un poco a la espera de lo que pueda pasar, o el desarrollo de las noticias en general. Pero si vemos estos datos macroeconómicos, vemos de que se mantienen en buenos niveles, de que Estados Unidos está con una sólida economía. Si vemos, como les mencionaba antes, la tasa de desempleo está por debajo del 4%, y eso es muy positivo. Es decir, en Estados Unidos el empleo, bueno, estamos ya hace bastante tiempo casi en pleno empleo, y este dato en particular nos muestra de que los norteamericanos, es muy fácil cambiarse, digamos, de empleo, poder buscar empleos mejores, y eso muestra un recuperamiento y una mayor inflación y una mayor expectativa de tasa, o que la Fed, cierto, suba más rápido las tasas, y hace que en general el dólar suba. Por lo tanto, ya tenemos, cierto, revisamos las monedas latinoamericanas que han estado debilitadas, el mismo dólar que ha estado fortalecido, y que los datos macroeconómicos también lo acompañan. Ya además también vemos que el mismo tema de la inflación tiene una correlación con el petróleo. Acá vemos también al petróleo que se mantiene en una directriz alcista totalmente, por lo tanto las presiones inflacionarias van a seguir, y eso nos indica, ¿cierto?, de que la Fed podría subir más rápido la tasa y seguir con el impulso del dólar peso. Si nos pasamos a lo que es nuestro commodity en particular, que es nuestro cobre, también acá vemos un gráfico mensual ya bien largoplacista, porque mi finalidad es poder mostrar todo este impulso que ha tenido el cobre. Después de que salió Donald Trump, la verdad el cobre se nos disparó, todavía sigue en niveles altos, y en el corto plazo hemos visto de que se ha mantenido un poco lateral, ya, y posiblemente nos mantengamos en este rango. Mientras no coticemos por debajo de los 2,93, la verdad para mí nos mantenemos en rangos súper fortalecidos. Por lo tanto, el cobre, bueno,
también se ve afectado por lo de Donald Trump, pero también hemos visto un fortalecimiento, no hemos visto ningún desplome grande, por lo tanto para mí el cobre se mantiene totalmente fortalecido y se va a mantener en el mediano plazo. Ahora, se ve algo bien interesante con respecto al cobre, ya porque de aquí en más el boom de los autos eléctricos parece venir con fuerza. ¿Ya? Y acá tenemos unas expectativas, ¿cierto?, de una clasificadora de riesgo que es Moody's, en donde, bueno, ve distintos commodities ligados, ¿cierto?, a la industria de los automóviles eh, del futuro, por así decirlo, en donde tenemos dos panoramas para el 2020. Ya para el 2020 un panorama pesimista y el otro, digamos el del medio, el pesimista y el tercero es el positivo, por así decirlo, en donde muestra considerablemente la expectativa más alcista de la demanda de cobre. Ya el cobre es el primer rectángulo, el rectángulo verde en esta gráfica. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Podemos ver de que tal vez todavía no está incorporado esta visión más largoplacista en el precio del cobre y no sería extraño, ¿cierto? Poder ver a un cobre cercano a la zona de los 4 o 5 dólares la libra, no sería para nada extraño. Por lo tanto, en el corto plazo podríamos estar lateralizando, pero ya a mediano más largo plazista, considerando esta demanda de nuestro commodity, podríamos ver que la expectativa del precio del cobre puedan ser mucho más alta. ¿Ya? Si pasamos también a un plano local, que es uno de los drivers que tenemos que analizar para poder terminar, ¿cierto?, con el dólar peso, bueno, hemos visto que los datos de Chile han salido buenos. La semana recién pasada conocimos los datos de IMASEC que en general salieron buenos, pero esto no causó muchos movimientos en el dólar peso, básicamente porque el año comparativo que estábamos mostrando en general fue un año, no fue un año muy bueno con el que nos estamos comparando, entonces era un poco esperado de que los datos salieran positivos. Recordemos de que el año pasado tuvimos huelgas en la minera escondida, también en otras mineras también más grandes también hubo paros y eso hacen de que la producción, ¿cierto?, se estanque. Entonces, además este día hubo 2 días menos en el calendario, por lo tanto también influye en cierta forma en los datos macroeconómicos que se comparan. Por lo tanto, no causó este dato en particular un impacto más fuerte en lo que es el dólar peso. Y aquí estamos en la gráfica del dólar peso, vemos que, bueno, la gráfica que están viendo en pantalla en este minuto es un gráfico mensual, básicamente para poder mostrar en el contexto que el dólar peso ha estado bien bajista, en general se ha mantenido en un canal bajista, estamos hablando de un gráfico mensual, por lo tanto una mirada muy largoplacista. Y en la jornada de ayer vimos que estuvo bordeando la parte alta de este canal, que justamente coincide con la zona aproximadamente de los 640. Lo ha respetado a la perfección, esto parece casi de libro, por lo tanto me parece que la presión bajista va a seguir en el dólar peso y podríamos seguir viendo digamos, presión más bajista. Entonces, para resumir un poco, ¿cierto? Antes de pasar a lo que es la plataforma y ver un poco el trade más cortoplacista, que es lo que nos interesa, siempre, antes y esto también lo hemos visto en algunas charlas y webinars de gestión de riesgo, cuando vamos a operar un instrumento, ya tenemos que siempre darnos cuenta de lo que lo rodea. Lo que acabamos de hacer fue ver lo que rodea el dólar peso antes de decidir qué botón apretar, si ya sea para arriba o para abajo. ¿Ya? Vimos que en general en nuestros vecinos lo están pasando mal en Latinoamérica en términos políticos y eso obviamente nos golpea. Vemos de que el dólar a nivel mundial se está fortaleciendo con las principales monedas y básicamente son por los datos macroeconómicos de Estados Unidos y no podemos hacer vista gorda de aquello. Y vemos a un cobre que, a pesar de todas las turbulencias de Donald Trump, se mantiene estable. Ya se mantiene estable también
por las cifras también de China, que en parte dependemos mucho en ese sentido de ellos. Y bueno, en Chile el panorama económico estaba bastante sólido, también para mí el cobre y el escenario local político está más o menos ceteris paribus, ya por así decirlo. Y toda esta alza que hemos visto en nuestro tipo de cambio desde los últimos mínimos de la parte baja de este canal hasta la parte alta, básicamente han sido uno, el dólar a nivel mundial, ¿cierto? Que está fortaleciendo, y segundo, nuestros vecinos, que el vecindario, digamos, no se ve muy alentador, pero aún así, si vemos un poco los drivers, yo creo que que el alza que vimos ayer fue el máximo, que va a respetar el techo, y podríamos seguir viendo algunas caídas en, en el dólar peso. Ya si pasamos un poco acá a la plataforma, vemos al dólar peso en un gráfico semanal, ¿ya? Y aquí vamos a ir uniendo un par de líneas, ¿cierto? Como se los mostraba en la misma gráfica, ¿ya? Aquí vemos que se está formando este canal ya en el dólar peso, y técnicamente esta figura que nos dejó la vela de ayer, ya esta fue la vela de ayer. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente ayer abrió en torno a los 6.23, se movió hasta los 6.39 y, cierto, finalmente cerró la jornada en los 632, 631 aproximadamente. Esta vela, con esta sombra superior, nos muestra de que en general el precio debería tender más a la baja, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué? Por lo que acabamos de conversar. Por lo tanto, de aquí en adelante, ¿cierto? Podríamos ver algunas caídas. Y aquí, perdóname, estábamos viendo el gráfico semanal, el gráfico diario, aquí vemos perdón, la vela de ayer, y esta vendría siendo la vela de hoy día, y que nos muestra, como les decía, mucha debilidad. Para mí esto técnicamente es apretar el botón totalmente a la baja, ¿ya? Y lo bueno de esto que nos deja un stop loss, ¿cierto? Bastante claro, ya en los 639, y ahí le podríamos dar un poco más de filtro, 640 aproximadamente, un stop loss, ¿cierto? Si queremos ser o darle un poco más de holgura, nos podemos fijar que acá también nos deja unos máximos, y la idea es ir a buscar niveles más bajistas. ¿Hasta qué niveles? Bueno, siempre los ceros son bastante atractivos. Ya los 640, 630, 620, 610, los 600, que es un doble cero, siempre esos niveles psicológicamente son atractivos para toma de utilidades. Por lo tanto, ya rompiendo en los niveles de los 630, para mí me parece un buen objetivo ir a buscar aproximadamente la parte de los 620, que en el pasado también ha servido como soporte. Y de ahí en adelante los próximos niveles ya más bajistas serían los 610, que recordemos que el dólar peso se mueve muy psicológico, respeta muy bien los canales, y la idea, ¿cierto?, es poder aprovecharlo. Por lo tanto, me parecen que los precios actuales, ¿cierto?, se ven muy atractivos para ir a buscar la zona de los 6.20, que son aproximadamente unos 12 pesos a la baja. Y si continúa la debilidad, ¿cierto?, ir a buscar los 610. Uno podría decir, mira, la verdad son niveles bien amplios, pero es cosa de ver, ¿cierto? Ayer nomás que se movió ahí en torno a unos 7 pesos, 7 pesos y medio aproximadamente durante el día, y eso es bastante, y ahí se puede aprovechar de buena forma. Si lo vamos a ver en un trade más cortoplacista, en un gráfico de una hora, ya también estamos viendo esta debilidad desde los máximos de ayer, y posiblemente sigamos continuando esta debilidad, así que para los inversionistas y mi feedback, ¿cierto? O mi punto de vista con respecto al dólar peso es totalmente bajista. El alza que vimos ayer para mí fue totalmente exagerado. Posiblemente nos mantengamos igual en estos rangos, idealmente siempre usar take profit, stop loss, y una vez ya sobrepasando la zona de los 6.30, este rango, ¿cierto?, podría ser, y aquí lo vamos a marcar,
este rango podría ser los próximos niveles en cuales podría moverse el dólar peso. ¿Ya? Y cómo tradearlo básicamente por la parte alta, es decir, en estos niveles, privilegiar zonas de venta, 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 hasta los 6.20 y en los 6.20 siempre hay que evaluar, ¿ya? No es que de los 6.20 se pasa el tiro a los 6.10, hay que evaluar lo que esté pasando con las monedas latinoamericanas, hay que estar evaluando cómo está cotizando el dólar index, hay que también estar evaluando cómo está el cobre, por lo tanto, siempre antes de apretar el botón, por mucho que tengamos una tendencia bien marcada de largo plazo, para efectos de trade, ya tenemos que fijarnos en un poco en el análisis técnico, fijarnos en lo que esté pasando con los drivers que mueven al dólar peso antes de operar. ¿Ya? Y por supuesto que nosotros los analistas y todos los ejecutivos estamos a disposición de todas esas dudas que le puedan causar a los clientes que realmente tienen un poco de dudas cuándo entrar, cuándo salir, qué son los timings, ¿cierto? Que no siempre se llevan bien. La idea es que los puedan consultar con nosotros. Básicamente este era el trade, o sea, el webinar de hoy día. Para mí el trade del dólar peso es más bien bajista, siempre con stop loss súper acotados. ¿Por qué? Y aquí nos devolvemos a un gráfico diario o semanal, porque si pasa estos niveles, si rompe esta gran directriz bajista, las alzas, ¿cierto? Por supuesto que son mucho más violentas, o sea, próximos niveles, si es que rompiese el canal, son 6.55 y posterior a eso, la amplitud de este canal lateral que estuvo por mucho tiempo, que son cercanos a los 680, por lo tanto, no usar los mitigadores de riesgo genera, ¿cierto? Para la redundancia, mucho riesgo en las operaciones. Por lo tanto, la idea es tradear el dólar peso siempre con stop loss, porque ruptura de estos niveles que técnicamente son muy importantes podrían causar, digamos, pérdida importante en los clientes. Por ello, cierto es que siempre se recomienda apoyarnos en lo que es el análisis técnico para poder también tomar algunas decisiones y, por supuesto, todo lo que esté pasando con todo lo que rodea a esta divisa. Ya yo no sé si ustedes tienen un par de dudas para que me las puedan escribir y las podamos resolver aquí en conjunto. Demos ahí un espacio para hacer preguntas. Bueno, acá me preguntan más o menos qué está pasando o qué podría esperarse de los conflictos con Estados Unidos y China. Mira, la verdad, como pasó con Corea, como pasó con Rusia y como lo que hemos estado viendo con China, no ha traído mayores significancia este conflicto con lo que es el petróleo. La verdad, se ve de que si ustedes se recuerdan con el conflicto de Corea quedó ahí y nos habló más con el tema de Rusia también, y lo que estamos viendo con el conflicto entre Estados Unidos y China, yo creo que eso no va a afectar mayormente los datos de China. De hecho, están bastante tranquilos, ambos mandatarios parecen amigos, ya por lo tanto los datos de China yo no creo que se vean, digamos, se vean afectados y por ende vernos afectados con respecto al cobre, yo creo, y los datos de China en general han salido muy fortalecidos, ya se mantienen estables y lo mismo hemos visto en el cobre, que la cotización del cobre también se mantiene estable a pesar de todas estas noticias que habíamos comentado al comienzo. Por lo tanto, en mi opinión, no debería, el tema de la guerra comercial a mí no me parece un tema tan significativo. Yo creo que ya pasó como pasó con los otros temas entre Estados Unidos y los respectivos mandatarios. Por lo tanto, el cobre se debería mantener en precios estables, ya lateralizando como lo hemos visto, y por ende, cierto, no va a afectar mayormente al dólar peso. Ya, al parecer no hay ninguna otra pregunta. Le agradezco a todos los asistentes por haber participado de este webinar del dólar peso. Como les decía, siempre estar monitoreando los drivers es parte de la gestión del riesgo para poder manejar de mejor forma nuestras cuentas. A modo de conclusión, ¿cierto? El dólar peso, si bien es cierto, estamos acá en Latinoamérica con nuestros vecinos, deberíamos
seguir viendo un fortalecimiento, el hecho de que haya salido un presidente pro mercado que está haciendo también alguna, digamos, intervenciones en lo que son las reformas tributarias, todo en pro del mercado debería facilitar y mejorar y traer más capital a la región o por lo menos a Chile. Creo que también que el petróleo, o sea, que bueno, que el dólar se va a seguir apreciando que las principales monedas, pero eso no nos va a traer mayores, digamos, mayores significancia a nosotros. Ya podríamos ver, obviamente, por un lado, una presión más alcista y por otro lado, local y cobre un poco más bajista, y por ello que en el mediano plazo podríamos ver un consenso, un promedio de precio en torno a los 620. Y personalmente y técnicamente, sobre todo técnicamente, me baso mucho en eso, que el alza de ayer del dólar peso fue una exageración y deberíamos comenzar a ver ya niveles más bajistas. No creo que caiga de forma tan repentina, pero sí podríamos ver esta lateralización y finalmente, ¿cierto?, un dólar peso más a la baja. Así que espero que les haya gustado este webinar. Como les decía, cualquier duda pueden escribirme gmail@capitalia.com y vamos viendo todas las dudas. ¿Ya? Muchas gracias, nos encontramos en otra oportunidad y que tengan un excelente día.